Que el Dios de paz les bendiga. Una vez más, gracias a la misericordia de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, podemos compartir este momento de meditación, este momento de palabra, de reflexión, de aprendizaje y todo aquello que tenga que ver con el crecimiento, tanto espiritual, en conocimiento. Y por eso, mis hermanos que pueden oír, el día de hoy me he propuesto poder llegar a su mente, a sus corazones, a sus oídos, a través de este mensaje, en el cual, como ustedes lo pueden ver ahí en la imagen, lleva por título Los burladores de los últimos tiempos. El texto base y en realidad el mensaje principal se encuentra en 2 de Pedro, en el capítulo 3, del verso 1 hasta el 4. Mis hermanos, es importante que nosotros podamos entender que vivimos en un tiempo peligroso. Vivimos un tiempo de mucha angustia, de dolor, de pesar, de incertidumbre, pero también de esperanza. ¿Y por qué digo esperanza? Para nosotros los cristianos, aquellos que hemos creído en Jesucristo, sabemos que la venida de Él a buscar a su iglesia está cada vez más cerca. Es por eso mismo, mis hermanos, que me he propuesto en entregar una serie de mensajes en el cual podamos prepararnos espiritualmente a través de su palabra, de su enseñanza, y también preparando nuestro corazón para lo que vamos a vivir. 1, como nación; 2, como personas; y 3, como cristianos. Nuestra nación, mis hermanos, está en una situación complicada. No es mi intención hablar de política ni nada por el estilo, pero entendemos que las palabras de Dios se tienen que cumplir. Su profecía es clara, su palabra es clara, y los tiempos ya están cumpliéndose cada vez más rápido. Es por eso mismo, mis hermanos, que me gustaría a través de esta palabra poder compartir lo que muchos de nosotros vamos a vivir en estos días. Lo vivieron los profetas, lo vivieron los apóstoles, los discípulos, los predicadores, que a lo largo del tiempo han hablado de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y lo viviremos con mucha más intensidad nosotros en este siglo, en el cual la fe ha ido escaseando. La creencia en Jesús cada vez se ve más disminuida, inclusive por los cristianos. ¿Y a qué me refiero con esto? Que muchos de aquellos que profesan ser cristianos no tienen la certeza, ni siquiera la seguridad del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso, mis hermanos, que vamos a leer esta palabra, la vamos a exhortar y vamos a hablar un poco con respecto a este tema que es muy, muy importante para el tiempo de hoy. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 1 al 4, dice la palabra de Dios de esta manera, y la leeremos en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo que habita en medio de nosotros, que está acompañándole a usted en su hogar, en su trabajo, donde quiera que esté escuchando esta palabra. Y dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Bendito y alabado es el nombre de nuestro Dios. Nos damos cuenta, mis hermanos, que primero, que es un libro acerca del futuro. Pedro está hablando en un sentido profético, como toda esta segunda carta. También podemos ver que es una epístola que alerta a los lectores para prepararse para la venida de Cristo. Como segundo punto, también podemos notar y darnos cuenta dentro de nuestra vida como cristianos, que estoy seguro que en algún punto usted lo ha vivido, lo ha experimentado. Hay personas que se burlan constantemente de tales preparativos. Se burlan de la profecía sobre el regreso de Cristo. Se burlan de la necesidad de pureza por causa de su venida. Se burlan de la promesa de su regreso. Y cabe esta pregunta, mis amados amigos y hermanos: ¿cómo responder a estos burladores sarcásticos del regreso de Cristo? ¿Cómo nosotros podemos interpelar a aquellas personas que se burlan? A aquellas personas que no creen, a aquellas personas que simplemente se mofan de lo que usted y yo hacemos, ya sea cuando habla del Señor, cuando exhorta un mensaje, cuando predica en la calle, cuando entrega una palabra o cuando simplemente profesa ser cristiano. Primero veamos la burla de la profecía del regreso de Cristo. Pedro, mis hermanos, en el versículo 2 nos recuerda las palabras de los profetas. Nos dice lo siguiente, que estas profecías no son fábulas. En el capítulo 1, en el verso 16, dice de este mismo libro de Segunda de Pedro: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Habla también con autoridad porque estuvo en la transfiguración. En el capítulo 1, en el verso 17 y 18 dice: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Se recuerda? Cuando estuvo ahí Pedro, y preguntó si era necesario hacer una enramada para Moisés y Elías, que fueron los que estuvieron ahí en la transfiguración. Y ahí esta voz le dijo: este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. Y en el versículo 18 dice: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Los profetas hablaron bajo la inspiración del Espíritu Santo. En el versículo 21 del mismo capítulo 1 de Segunda de Pedro dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados
por el Espíritu Santo. Hermosa esta palabra, mi hermano, y cuánto de verdad tiene esto en nuestra vida y en nuestros días. Nos hemos topado a lo largo del Evangelio, mis hermanos, con muchas personas que dicen hablar en el nombre de Dios, dicen entregar un mensaje de parte de Dios, hablan como que si Dios estuviera hablando, y no es así. Lamentablemente vivimos en un mundo donde el Evangelio no ha cambiado, donde Cristo no ha cambiado, donde la palabra no ha cambiado, pero el hombre cada día se aleja más de la presencia de Dios. Es por eso que vemos tantas fallas dentro de las iglesias hoy. No hablamos de una iglesia perfecta, no existe la iglesia perfecta, pero sí existe una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia que está en busca de la perfección. Hoy en día nos escandalizamos, mis hermanos, y vemos aberraciones de manera mundial en relación a personas que desprestigian el Evangelio. Hombres burladores, hombres no temerosos. Y es por eso, mis hermanos, que hoy más que nunca vemos en nuestra iglesia, en nuestro país, cómo los cristianos han ido yendo cada vez más en la decadencia. Ojo, escuche bien, no hablo de todos los cristianos. Así como Dios le dijo al profeta Elías, así también lo creo en este tiempo. Dios ha guardado un remanente que busca a Dios, un remanente que se llena de la presencia de Dios, un remanente que ora, que ayuna, que lee, que estudia, un remanente que habla de Cristo, un remanente que no se avergüenza, un remanente que cumple la palabra de Dios, que trata de hacer su voluntad, un remanente que no ha doblado su rodilla a dioses de este siglo, ni tampoco a los baales de esta era, sino que habla verdad, habla justicia y habla de la palabra de Cristo. Todavía hay un pueblo, todavía hay cristianos que aman a Dios. Yo le pregunto a usted, ¿está dentro de este grupo? Bendito el nombre del Señor. David habló de la venida del Señor en poder para gobernar las naciones, en el Salmo capítulo 2. Isaías escribió acerca del tiempo cuando Cristo establecería su reino, en el capítulo 9, verso 6, en el capítulo 7, en el capítulo 11, verso 35. Zacarías escribió del tiempo cuando vería al Cristo herido, Zacarías 12, 10, 13, 6. Los burladores, mis hermanos, son ellos mismos parte del cumplimiento de esta profecía. ¿A qué me refiero con esto? Que los mismos burladores que hoy se burlan del Evangelio, se burlan de Cristo, se mofan de usted, se mofan de la iglesia, se mofan de la Biblia. Ellos no se dan cuenta, pero ellos mismos son cumplimiento de la profecía de Dios. Pedro, en el capítulo que leíamos, dice que vendrían. Su palabra en los últimos días es una afirmación de la venida de Cristo. Hoy nosotros, mis hermanos, tenemos que estar más despiertos que nunca. Todo lo que va a suceder de aquí en adelante en nuestro país será cumplimiento profético de la palabra. Y no estoy hablando de una profecía sobre el apruebo, no estoy hablando de una profecía sobre un nivel político, sino que sobre una profecía de mundo, una profecía del fin, una profecía del tiempo cumplido. De eso estoy hablando, de eso la palabra habla. Nosotros deberíamos entender el texto
Cuando Dios nos dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, o contra sangre y carne, o como usted lo quiera hablar, sino que tenemos luchas contra principados, contra potestades, contra gobernadores. Tenemos lucha contra leyes, tenemos luchas contra aquellos desertores, tenemos lucha incluso, mis hermanos, con nuestras familias, no como personas, sino como su pensamiento, porque no es contra sangre y carne, pero las ideologías, los pensamientos, todo aquello que invade el corazón del hombre y de los que gobiernan, de los que están al frente de una nación, de una familia, de un país, de una región, de una ciudad, son pensamientos totalmente satánicos y diabólicos en este tiempo. Cuando nosotros hablamos de santidad, cuando hablamos de pureza, cuando hablamos de buscar el reino de Dios y su justicia, cuando hablamos de llenarnos de la presencia de Dios, somos de aquellos números de personas, de predicadores, de hijos de Dios, de hombres de Dios, que son parte de la burla. ¿O no le han dicho a usted santurrón? ¿O no le han dicho alguna vez canuto hipócrita? ¿O tú nunca vas a cambiar? ¿Siempre serás el mismo? Porque la memoria de aquellos que se burlan es con respecto a su pasado. Pero la palabra de Dios nos dice claramente que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas en Cristo Jesús. Además, la palabra dice que estos burladores, este tipo de personas, en el versículo 3 del capítulo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Aquí, mi hermano, yo también me quiero detener y no quiero dejar fuera, porque muchas veces se habla de la persona inconversa como burlador. Se habla solamente de la persona que no conoce a Cristo, que está fuera quizás de la iglesia, de aquellas personas que están en el mundo, pero ojo, dentro de la iglesia también hay burladores. Dentro del cristianismo, dentro del evangelio, dentro de la moda del nuevo evangelio también hay burladores. ¿Y por qué se lo digo? Estos burladores piensan que la moralidad no importa. Y aquí yo quiero ser sumamente delicado con esto. Nosotros hablamos de un Cristo vivo, de un Cristo real, verdadero, santo, puro. Y cuando predicamos con respecto a esto debemos tener sumo cuidado en lo que podemos pensar. Los burladores piensan que no debemos ser morales, que debemos vivir una vida disoluta, una vida libre, una vida en libertinaje. Los burladores predican un evangelio falso, un evangelio que no cambia vidas, un evangelio que no transforma, sino que solo te aceptan por lo que eres, tal cual estás. Yo no estoy en contra de aquello, en el sentido espiritual. Jesucristo no hace acepción de personas, así lo refleja la palabra de Dios. Pero cuando tú llegas a Cristo, cuando las personas llegan a Cristo verdaderamente, porque hoy en día las iglesias muchas veces están llenas de personas que buscan una palabra, que buscan un cántico, incluso personas que buscan amistades, parejas, o simplemente una tranquilidad momentánea. Pero cuando tú llegaste a Cristo,
Y aquella persona que me está escuchando y verdaderamente conoció a Dios, cuando tú llegaste a Cristo, todo cambió en ti. Tu pensamiento, tu manera de hablar, tu manera de ser, tu manera de ver la vida ya no es la misma, porque encontraste otra vida en Cristo Jesús. Ya miras la vida terrenal como algo pasajero, miras este mundo como un peregrinar, pero tus ojos están puestos en otra dimensión. ¿Y por qué hablo de otra dimensión? Porque lo de Cristo sale fuera de nuestra realidad. Sale fuera de lo que nosotros creemos conocer. Estos burladores andan según sus propias concupiscencias. Ellos no esperan comparecer delante de un Dios santo. Piensan, mis hermanos, que pueden pecar y ganar, pero esto es imposible. Y yo los voy a invitar a que nos vayamos al libro de Números, donde el Señor, en el capítulo 32 del libro de Números, nos dice algo sumamente importante. Números 32, capítulo 23. Capítulo 32, verso 23. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. O sea, yo me pregunto, ¿la persona puede pecar sin tener consecuencias? Y la palabra nos responde. Ahora consideremos, mi hermano, a los burladores del pasado. Vamos a dar un pequeño tour por la Biblia y a mirar lo que pasó con aquellos que se burlaban. Vemos a los que perecieron en el diluvio en el tiempo de Noé, en el capítulo 6 y 7 del libro de Génesis. Los que murieron en Sodoma y Gomorra bajo el juicio divino, en el capítulo 19 del libro de Génesis. Vemos también a Belsasar en Daniel capítulo 5. ¿Se recuerda de este rey, mi hermano? El rey que sucedió a Nabucodonosor, un rey impío, un rey burlador, un rey que no tenía temor de Dios. La palabra de Dios nos cuenta y nos dice que este rey había hecho una fiesta con muchos invitados, fiesta de palacio, una fiesta donde estaban bebiendo, donde la estaban pasando bien. Y a este rey no se le ocurrió nada mejor que hacer que apoderarse de lo santo, de lo sacro, de aquello que estaba apartado solamente para Dios. Yo quiero que usted vaya haciendo el equivalente a nuestra vida. La palabra de Dios nos enseña que Él ya no iba a habitar más en templos hechos por manos del hombre, sino en el corazón del hombre. Por ende, usted es un templo. Por ende, su vida, su cuerpo, su alma, su espíritu es parte de Cristo. Y este rey tomó las copas del templo, bebió, se burló, dijo que trajeran estos vasos de oro y de plata del templo de Jerusalén,
que bebiesen ahí los reyes, los grandes, las mujeres, las concubinas. Trajeron los vasos, bebieron y alabaron a los dioses de oro, dice el versículo 4 del capítulo 5. Dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, una infinidad de dioses. Pero mire lo que acontece, mi hermano, cuando se profana algo que es santo. Inmediatamente, dice la palabra de Dios en el versículo 5 del capítulo 5 de Daniel, aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Qué miedo, mi hermano, debió haber sentido este rey al hacer semejante barbaridad. No es cualquier cosa, mi hermano, estar delante de un Dios vivo. Y la palabra de Dios ocupa esta palabra horrenda. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Llamaron a los magos, hizo venir a los adivinos, a los sabios de Babilonia. Nadie les pudo interpretar lo que decía en esa pared. Un escrito, mi hermano, que muchos predicadores han enseñado que estaba escrito en una lengua angelical, pero déjeme contarle que ese escrito estaba en lengua aramea y decía de la siguiente forma, y así lo interpretó Daniel, que ahí en Babilonia tenía por sobrenombre Beltsasar, con una T después de la R, no igual que Belsasar. Y decía Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Eso fue lo que el dedo de Dios escribió en esa pared con respecto a este rey. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. El juicio de Dios, mi hermano, cayó inmediatamente sobre este rey, y en esa misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años, declara la palabra de Dios. No es cualquier cosa burlarse, mi hermano. Muchas veces nosotros tomamos tan vagamente lo que es servir a Dios. Tomamos tan livianamente el Evangelio y le echamos la culpa solo a los que están afuera. No, es que ese hombre me trata de canuto, me dice loco, me insulta, me bofetea, me tira agua cuando estoy predicando en las calles. Y nos fijamos solo en ellos. Sí, son parte de la profecía de Pedro, son burladores. Pero ¿qué pasa con aquellos que están dentro de la iglesia? ¿Qué pasa con aquellos que se mofan en un culto? ¿Qué pasa con aquellos que toman el nombre de Dios en vano? ¿Qué pasa con aquellos que hablan en nombre de Dios cuando nunca ha hablado? ¿Qué pasa con aquellos pseudos profetas que dicen ser de Dios y profetizan solo lo que tienen en su mente? ¿Qué pasa con aquellos que fingen hablar en lenguas cuando Dios no les ha dado nada? ¿Qué pasa con aquellos que fingen una danza cuando no hay en el corazón una sinceridad de alabar y bendecir el nombre de Dios? ¿Qué pasa con aquellos pastores que dicen ser pastores pero no apacientan las ovejas, sino que todo lo contrario, se comportan como lo que dijo Judas? Son lobos rapaces,
son hombres sensuales, son engañadores, son blasfemos. ¿Qué pasa con esos burladores, mis hermanos? ¿Qué pasa cuando usted le dice que sí al Señor y no cumple? ¿Qué pasa cuando con tu cuerpo corrompes lo de Dios dentro de ti? Bendito es el nombre del Señor. Mi alma te alaba, Padre de la gloria. Dios nos llama a ser un pueblo santo. Dios nos llama a ser un pueblo apartado. Dios nos llama no solo a mirar a aquellos que están afuera, sino que también examinarnos a nosotros mismos. Por eso, mi amigo y hermano en Cristo, no es cualquier cosa burlarse de Dios ni de lo que Él ha prometido. ¿Cuántos de los cristianos en este tiempo tiene por tardanza la venida del Señor? ¿Cuántos de los cristianos de este tiempo ya no se están preparando para la venida de Cristo? Están preocupados de sus trabajos, de sus estudios. Y no digo que no sea así. Con esto no le estoy diciendo que usted deje de lado sus responsabilidades. Pero ¿qué pasa con el templo? ¿Qué pasa con nuestro corazón? ¿Qué pasa con nuestro afán? ¿Qué pasa con nuestro trabajo? Estamos esperando al Redentor, estamos esperando al Salvador, estamos esperando a Cristo. O vivimos reposadamente, o nos acomodamos a este siglo. Recuerde que Romanos capítulo 12 nos enseña y nos dice que no debemos conformarnos a este siglo. Esa palabra tiene un trasfondo sumamente importante, porque cuántos conformistas hay hoy dentro de las iglesias. ¿Se da cuenta que no es solo el mundo el que necesita ser reprendido? No es solo el impío el que necesita de la palabra de Dios, sino que usted y yo también necesitamos ser corregidos de parte de Cristo y de su Espíritu Santo. A veces no estamos haciendo las cosas bien y pensamos que vamos bien. Cuando Pablo le dice a las iglesias, vosotros corríais bien. Hay muchos que empezaron en el camino del Señor con un fervor, con un anhelo, con un amor, con un deseo. Pescaban su Biblia en las tardes, salían a predicar. Iban y hablaban a quien fuera que se le cruzara por delante de Cristo. Amaban a las personas, hacían todo por amor a Cristo, por amor a Él, por amor a la obra. Hoy en día hay un montón de personas que solo hacen las cosas para ser vistos. Un montón de personas reposadas, tal cual como estaban ahí los israelitas. El profeta los amonestaba y le decía que no fueran de aquellos que estaban reposados, de los que se conformaban. Hoy Dios quiere que tú seas distinto, hoy Dios quiere que tú seas diferente. Hoy Dios quiere que tu manera de caminar en el Evangelio sea real, verdadera, genuina, y que estés atento a lo que está pasando en este mundo. Para nosotros los creyentes, el regreso de Cristo no es cualquier cosa, no es motivo de burla, no es motivo de un desliz, no es motivo de una espera sin retorno. Es una esperanza purificadora, dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 3. No queremos quedar avergonzados, mi hermano, cuando el Señor venga. Y tenemos que tener en cuenta que la inminencia del regreso de Cristo nos invita a vivir de una manera santa. Lucas 12:40 nos narra algo maravilloso. Por eso no debemos descuidarnos, mis hermanos. No debemos pensar que esto tiene para rato, o que
Jesús no vendrá, o vendrá en el 2024, 25, 26, el 2030. No, mi hermano, nosotros no debemos pensar en una fecha estimada, sino que debemos vivir cada día como si fuera el arrebatamiento de la iglesia. Cada día debemos vivir pensando de que Cristo puede llegar en este mismo instante. Bendito sea el nombre del Señor. En el versículo 40 habla de los siervos vigilantes. Estén ceñidos vuestros lomos, dice el versículo 35, y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros, no solo los discípulos, mi hermano, y vosotros, usted, mi hermanito, usted, mi hermana, usted, joven del Señor, sed semejante a hombres que aguardan a que su Señor regrese de la boda, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. ¿Se da cuenta, mi hermano? Versículo 40 dice: vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos en la recta final. Estamos en el último lapso. Está por sonar esa trompeta bendita. Ahora también le toca a aquellos que se burlan de los que están afuera. Yo tengo familia, mis hermanos, que también me han hecho esta pregunta y me dicen: ¿dónde está la promesa del advenimiento? Como lo dice el versículo 4 de segunda de Pedro. Pero nosotros no debemos desmayar, mi hermano querido. Ha habido promesa de su venida. Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 25. La promesa de Jesús en el aposento alto en Juan 14 del verso 1 al 3. La promesa de Pablo a los cristianos tesalonicenses en primera de Tesalonicenses en el capítulo 4 del verso 13 al 18. Esta larga espera que ha pasado años, mis hermanos, que muchos predicadores han perdido la vida hablando, han llegado a su vejez esperando este advenimiento maravilloso, este arrebatamiento de la iglesia de Cristo está ya pronto a suceder. Por eso, mis hermanos, no se extrañe de estas leyes, no se extrañe de estos plebiscitos, no se extrañe de estos cambios. Hoy me he dado cuenta, mi hermano, que hay muchos cristianos asustados. Muchos cristianos que están inestables espiritualmente y no saben qué hacer. Si bien es cierto, esto es complicado para nuestra nación, pero nosotros debemos estar preparados. Jesús le decía a su pueblo: y cuando veáis que todas estas cosas acontezcan. Palabras que no solo se interpretan como parte de los dichos al pueblo de Israel, o lo que va a acontecer en la segunda parte de esta segunda venida, sino que también nos tocan a nosotros. Cuando veáis que todas estas cosas están pasando, sabed que mi venida está cerca. Y ahí el Señor nos llama a algo sumamente importante: ceñir nuestros lomos. Significa prepararse para la batalla, mi hermano. Antiguamente, yo le voy a contar algo para su edificación y aprendizaje. El pueblo hebreo, tanto hombres como mujeres, ocupaban túnicas. Túnicas que les permitían estar frescos, ya que sabemos que en el Medio Oriente hay un clima cálido. Y permitía el libre acceso del aire en el cuerpo, por decirlo de alguna forma.
Pero cuando ellos necesitaban hacer algún tipo de ejercicio, ya sea correr o hacer algún tipo de trabajo donde necesitaban una mayor movilidad de sus piernas, esta túnica les era incómoda. Y en el significado real, mi hermano, de ceñirse los lomos, habla sobre esta acción. ¿Qué hacían los hebreos? Tomaban su túnica, se las arremangaban o se las subían, y todas las túnicas estaban enganchadas o agarradas por un cinto en la cintura, y ellos amarraban esta túnica a la cintura y se la dejaban en una forma o en una especie de short de este tiempo, solamente para poder tener una libertad de movimiento. Ceñían sus lomos. Muchos piensan que el lomo es la parte de atrás de la espalda. No, el lomo llega hasta la cintura. Y se ceñían estos vestidos, estas túnicas, y se preparaban para la batalla, se preparaban para correr, se preparaban para moverse. Ahora, el versículo 35 de Lucas capítulo 12 se torna un poco más claro para usted. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. O sea, iglesia, prepárate. Joven, prepárate. Pastor, prepárate. Evangelista, prepárate. Misionero, prepárate. Dorca, prepárate. Aleluya. Estén ceñidos vuestros lomos, estén preparados, estén listos con las lámparas encendidas. Que cuando llegue el momento podamos estar preparados, mi hermano, estar listos, estar dispuestos al llamado. No que cuando nuestro Señor venga, que cuando nuestro Dios nos venga a buscar estemos recién preparándonos. No, la iglesia de Cristo nos está preparando. La iglesia de Cristo debe estar preparada ya. Aleluya. ¿Cómo está, mi hermano? He escuchado a muchos cristianos. ¿Cómo está, mi hermanito? ¿Cómo está para la venida del Señor? No, aquí estamos preparándonos. No, hermano, cambie ese concepto. El mundo se está preparando para algo. El mundo se está preparando para recibir un gobierno mundial. El mundo se está preparando para recibir al anticristo. El mundo se prepara para lo que va a venir, pero el cristiano ya está preparado para recibir a Cristo. El cristiano ya está preparado para el arrebatamiento. No tema de los burladores. Hay dos puntos importantes que podemos destacar de este mensaje, mi hermano. ¿Se burlarán de usted? Sí. Pero tenga mucho cuidado usted también de convertirse en un burlador. Los burladores no solo están afuera, sino también dentro. Ojo con eso, iglesia. Él viene a buscar una iglesia santa. Una iglesia sin manchas, sin arrugas. Un pueblo apartado. ¿Cuántos, mis hermanos, ya no caminan como en el principio? ¿Cuántos se apartaron de la fe? ¿Cuántos hoy en día se transformaron en burladores? Son burladores de este último tiempo. Hombres que predicaban la palabra, hombres que anunciaron el evangelio, hombres que hicieron la voluntad de Dios en un tiempo. Hoy se dejaron llevar, se deslizaron, sus pies cayeron.
Pero mi hermano querido, hoy la palabra de Dios nos enseña algo maravilloso. Deje de burlarse de Cristo y decida confiar en Él. Aquel del cual usted ha dudado puede regresar hoy. Así que si tenía por tardanza la venida de Cristo, te recomiendo que saques ese concepto de tu mente. Yo con esto no pretendo decirle que usted no haga nada, que solamente se siente a esperar. No, mi hermano. Nosotros nos preparamos en el trabajo, en el hogar, en la iglesia, con la familia, con los amigos. En todo tiempo y a toda hora debemos estar atentos. Por eso, amigo, hermano en Cristo, hermana en el Señor, ahora tu mentalidad debe ser diferente. Ya no debes pensar en un mañana como algo incierto. Esta esperanza nos purifica, nos da una razón de existir. Predica el Evangelio, anuncia que Cristo viene. No temas sufrir la sana doctrina. Reprende a aquellos que se burlan del Evangelio, exhórtales. Si a lo mejor en tu iglesia hay alguien que se está deslizando, si a lo mejor en tu iglesia hay alguien que no está predicando la verdad, exhórtale. Bendito el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, mis hermanos, que Dios nos ayude y nos haga recapacitar y podamos entender que solo Cristo puede cambiar de verdad nuestra vida. Iglesia, afirme sus pies, sus tobillos, ocupe sus rodillas, revitalice su cuerpo y sus manos. Aquellas manos caídas deben ser alzadas, aquellas rodillas paralizadas deben ser restauradas. Porque poco tiempo nos queda. Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Que el Dios de paz les bendiga y que la gracia del Señor Jesucristo reine sobre sus vidas. Hasta la próxima.